Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos al reto clínico en hipertensión de este mes, el cual está dedicado a identificar las diferencias fenotípicas según el subtipo de hipertensión. Detrás de cada cifra de presión arterial existe una fisiopatología que la genera, la cual habitualmente desconocemos. Su identificación ha sido difícil y fragmentada, por lo cual es frecuentemente ignorada ya que requiere utilizar otros métodos diagnósticos para identificarla, como la ecocardiografía, los estudios de función vascular, de función renal o técnicas de imágenes más sofisticadas y complejas. Vamos a entender en este reto clínico cómo es posible realizar esta identificación utilizando el mapa de 24 horas como método diagnóstico único. Recientemente publicamos una serie de pacientes en las cuales logramos identificar que existen varios subtipos de hipertensión que aquí están presentados en distintos tonos de color, pero que son fundamentales para lograr identificar la hemodinamia circulatoria en los pacientes hipertensos. Eso se logró a través de obtener 4 subtipos de hipertensión. Esos 4 subtipos están aquí resumidos. El primero de ellos se llama hipertensión diastólica aislada, en el cual existe una presión arterial convergente con presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio. El segundo subtipo se llama hipertensión sistodiastólica convergente, donde de nuevo la presión de pulso sigue siendo menor de 50 milímetros de mercurio, pero ambas presiones están elevadas. El tercer subtipo se llama hipertensión sistodiastólica divergente porque ya aparece además un aumento en la presión de pulso que es mayor de 50 milímetros de mercurio. Y por último, el subtipo de hipertensión sistólica aislada, donde existe una franca elevación de la presión de pulso, generalmente mayor de 60 milímetros de mercurio. En esta imagen está para ustedes los valores habituales de presión arterial de cada subtipo. 124/90 con hipertensión diastólica aislada, una presión de pulso de 34 milímetros de mercurio. 134/90 es el valor frecuente de este tipo de pacientes con hipertensión sistodiastólica y presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio. El otro subtipo de hipertensión sistodiastólica divergente ya tiene una presión de pulso de 56 milímetros de mercurio. Y por último, la hipertensión sistólica aislada, donde la presión diastólica ya es normal, pero tiene un aumento franco en la presión de pulso, en este ejemplo, de 66 milímetros de mercurio. Vamos a concentrarnos en el primer subtipo de hipertensión diastólica aislada, donde solamente se observa un incremento en la presión diastólica, y para ilustrar las diferencias hemodinámicas y el fenotipo que los caracteriza, que son dos, vamos a mostrar un par de ejemplos clínicos. Este primer paciente es una mujer de 42 años con antecedentes de hipotiroidismo de 5 años de evolución. Tuvo posible trombosis de miembro superior derecho en marzo del 2020 y está medicada actualmente con ASA y con levotiroxina, con una condición clínica estable, y ha tenido mediciones de presión arterial anteriores limítrofes. En esta nueva cita de control le encontraron que tenía elevación de la presión arterial diastólica, como pueden observar acá, 92 y 94 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto y un peso y talla en rango normal con índice de masa corporal también normal. Para aclarar el diagnóstico, le ordenan un mapa de 24 horas que está aquí mostrado para ustedes. Pueden observar que existe un aumento frecuente en la presión arterial diastólica a lo largo del día, de un descenso nocturno conservado. Igualmente se observa que la presión sistólica es prácticamente normal en la mayoría de mediciones, es decir, tiene un perfil de presiones convergente. Y el nocturno de ambas presiones es apropiado. La frecuencia cardíaca se observa también en rango normal en esta paciente. Aquí están los valores promedios, donde pueden observar que en 24 horas tiene un promedio de 85 milímetros de mercurio de presión diastólica, que está alta. También en el día la presión diastólica promedio aumentada. Una frecuencia cardíaca normal. En términos de cargas de presión, pueden ver que la carga sistólica está en rango normal, más no así la diastólica, que está claramente aumentada. Es decir, concuerda muy bien con nuestro hallazgo de hipertensión diastólica aislada con presiones convergentes. Únicamente
pueden observar aquí que tiene primero una presión de pulso normal de 39 milímetros de mercurio, que corresponde con nuestro diagnóstico inicial de hipertensión diastólica aislada, pero es característico en la hemodinamia de esta paciente que tiene un aumento en la resistencia vascular sistémica de 1447 dinas, con un discreto incremento en la actividad simpática. Con esos hallazgos hemodinámicos, claramente esta paciente tiene un fenotipo de vasoconstricción arteriolar, que es uno de los fenotipos que hemos descrito y que tiene una fisiopatología propia, la cual implica que hay un aumento en la resistencia vascular sistémica, pero está mediado por vasoconstricción a nivel arteriolar. Eso contrasta con el otro grupo de hallazgos que vamos a ver en este paciente como ejemplo, donde mostramos un hombre de 61 años con antecedente de infección por COVID-19 en enero del 2021, que no tuvo mayores cambios en la presión arterial ni requirió tratamiento para su presión arterial posterior a su infección, pero viene a una cita de control posterior con unas presiones arteriales elevadas. En el consultorio le encontraron 128,90 y 126,96, donde hay claramente una hipertensión diastólica con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, que está incluso más elevada que en la paciente anterior que acabamos de presentar. Tiene un peso y talla, aquí mostrado, 75 kilos, 1,67, con un índice de masa corporal de 26,9 kilogramos por metro cuadrado. Para aclarar este diagnóstico de hipertensión, le ordenan un mapa de 24 horas que está aquí presentado para ustedes. De nuevo, pueden observar en el perfil de presiones que se trata de un paciente con hipertensión diastólica, mayoritariamente durante el día y el día siguiente, con un descenso circadiano presente, con presiones convergentes, ya que la presión sistólica es normal en la mayoría de las mediciones obtenidas. Por otro lado, la frecuencia cardíaca de este paciente en promedio es más alta que en la paciente anterior, con valores frecuentes por encima de 90 latidos por minuto. Tiene un descenso de la frecuencia en la noche, pero de nuevo al día siguiente está elevada. Como vemos acá en los promedios, tiene valores de diastólica altos en las 24 horas y también durante el día, lo cual confirma la presencia de hipertensión diastólica aislada, ya que las cifras sistólicas están normales. Característicamente, también tiene un aumento de la frecuencia cardíaca este paciente, con un promedio en 24 horas de 91 latidos por minuto y de 94 durante el día. Observen que las cargas de presión sistólicas están normales, más las diastólicas están altas, tanto en las 24 horas como diurnas y nocturnas, lo cual es claramente un hallazgo definitivo para confirmar el diagnóstico de hipertensión diastólica aislada, de nuevo en este segundo paciente que estamos analizando. Vamos a ver la hemodinámica que nos muestra. Pueden ver nuevamente que la presión de pulso es de 41 milímetros de mercurio, menor de 50, que es uno de los criterios diagnósticos que hemos encontrado para este subgrupo o subtipo de hipertensión. Y aquí ven hemodinámicamente las diferencias más marcadas están en el hecho de que tiene un gasto cardíaco alto, igualmente un índice cardíaco aumentado de 3,3 litros por minuto por metro cuadrado. La actividad simpática es más alta que en la paciente anterior, lo cual puede estar de nuevo haciendo que los cambios cardíacos sean más evidentes debido a estos cambios en la actividad simpática. Si miramos el fenotipo, entonces en este caso estamos en presencia de un fenotipo cardiogénico con un aumento en el gasto e índice cardíacos y con aumento en la actividad simpática cardíaca. Miren las diferencias entre estos dos fenotipos en un mismo subtipo, que es el de hipertensión diastólica aislada. Y eso es muy importante entenderlo porque nos da una idea clara de cómo el subtipo nos ubica al paciente en una categoría según el perfil de presión. La hemodinamia nos hace diferenciarlo desde el punto de vista del fenotipo. La presencia de frecuencia alta en este caso hace una separación. Recuerden que a medida que hay frecuencias cardíacas mayores, el ciclo cardíaco se acorta y por ende la diástole es más reducida y eso hace que las presiones diastólicas de los pacientes taquicárdicos sean mayores. Habitualmente es así y es uno de los factores importantes a tener en cuenta cuando diferenciamos entre subtipos de hipertensión con y sin frecuencia cardíaca aumentada. Ahora, hemodinámicamente hablando, cuando comparamos los hipertensos diastólicos aislados, hay cosas que tienen en común
que son diferentes. En común, los hipertensos diastólicos aislados tienen el hallazgo importante de que su función arterial de grandes vasos es muy buena. La compliance o distensibilidad de la aorta y los grandes vasos es normal si uno la compara con los pacientes normotensos, que está aquí ilustrado. Este es el grupo de normotensos, este es el hipertenso diastólico aislado. Miren que sus hallazgos en términos de función de grandes vasos es prácticamente igual a los normales. No así los hallazgos en términos de la función cardíaca y arterial periférica. Miren que unos de los hipertensos diastólicos aislados cursan con índice cardíaco más alto y otros tienen resistencias vasculares arteriolares más elevadas, que es lo que acabamos de observar en la comparación que hicimos entre estos dos pacientes ilustrativos. Esto ha sido investigado por otros grupos. Aquí hay un seguimiento del estudio de Framingham, donde ellos encontraron que efectivamente hay diferencias entre estos subtipos y que el subtipo de hipertensión diastólica aislada particularmente es un subtipo más benigno, que se acerca mucho a los hallazgos y al pronóstico de los pacientes normotensos. Por ende, es el subgrupo o subtipo de hipertensión de menor riesgo. Y eso es importante desde el punto de vista pronóstico cuando manejamos esta población de pacientes. En resumen, entonces, para encontrar las diferencias hemodinámicas entre hipertensos utilizando el mapa, tenemos que hacerlo secuencialmente. Lo primero es hay que identificar el subtipo de hipertensión que los pacientes tienen en el mapa, de acuerdo con los 4 que les mencioné. Lo segundo es tener siempre presente la presión de pulso, porque eso nos permite saber si hay una forma de hipertensión convergente o divergente. Entonces, en tercer lugar, los hipertensos con frecuencias cardíacas mayores de 80 latidos por minuto frecuentemente cursan con un gasto cardíaco y un índice cardíaco altos. Y esto hemodinámicamente tiene implicaciones diagnósticas y también terapéuticas. Y por último, los hipertensos diastólicos aislados tienen dos fenotipos. En primer lugar, el de vasoconstricción arteriolar y en segundo lugar, el cardiogénico. Espero que esta ilustración de cómo vemos los subtipos y cómo esto nos ayuda a entender los fenotipos hipertensivos utilizando solamente el mapa de 24 horas haya sido de utilidad para ustedes y los espero en un futuro caso para analizar otros ejemplos que nos sirvan para entender estos hallazgos de los subtipos y los fenotipos en hipertensión arterial.